Así fue la triste y dolorosa vida de Johann Sebastian. La realidad supera la ficción. Secretos ocultos. El título es un anzuelo, sí, pero también una advertencia. Para comprender el desenlace hay que detenerse en el origen. Antes de los discos, los jaripeos y los reflectores, hubo un niño que aprendió a escuchar el mundo desde una loma de Guerrero. Juliantla no es un simple punto en el mapa, es una escuela sin pizarrón donde el viento escribe lecciones en la piel. Allí, José Manuel Figueroa creció oyendo lo que otros pasan de largo, el ritmo de los techos de lámina cuando llueve, las pisadas del caballo cuando no está a la vista, el murmullo de la cocina a la hora de la olla. Esa educación sensorial, tan elemental como profunda, moldeó su oído mucho antes de que alguien le hablara de armonía o métrica. La casa familiar, firme en lo esencial y austera en lo accesorio, inculcó códigos que más tarde serían su escudo en la intemperie de la fama. Respeto al mayor, palabra cumplida, gratitud sin aspaviento. En un entorno donde el trabajo comienza antes del alba, cantar no era un número de espectáculo, sino un modo de acompañar la jornada. Se cantaba para juntar ánimo, para festejar sin dinero, para nombrar ausencias sin romperse en llanto. En ese ecosistema de canto funcional, el niño entendió dos verdades que su obra confirma: la música es útil, sirve para vivir, y la emoción se mide por su verdad, no por su volumen. Las fiestas patronales fueron su primer foro y el atrio, su primer teatro. Nadie le dio el papel protagónico, se lo ganó cantando donde había espacio. Aprendió, muy pronto, que la atención del público rural no se compra con artificios, o dices algo que les importa o ceden la silla. Ese examen temprano le enseñó a elegir palabras con puntería, a evitar adornos que estorban, a colocar la voz donde el sentido manda. Cuando años después lo escuchamos hablar cantando, con esa dicción que parece conversación y al mismo tiempo es canto, en realidad estamos oyendo a aquel adolescente que aprendió a no gritar para ser escuchado. En el paisaje de su infancia, el caballo no era un accesorio folclórico, era herramienta, compañía, horizonte en movimiento. Ver a un adulto enseñar paciencia y autoridad con una rienda es asistir a una clase de tempo. El galope tiene compás, la doma tiene silencios, el retorno tiene coda. Es imposible entender el show ecuestre de Johann sin volver a ese niño que observa, que compara, que guarda en la memoria el orden invisible de las cosas vivas. Por eso, cuando más tarde montó un espectáculo, no agregó caballos, extendió su casa al ruedo. Hubo carencias materiales, sí, pero también una riqueza de rituales que hoy parecen menores y en realidad sostienen la identidad. Comer juntos aunque sea frugal, saludar por nombre, despedirse mirando a los ojos, agradecer la visita con canción. Esa ética cotidiana volvió a José Manuel impermeable a ciertos deslumbramientos. Cuando le llegó el éxito, supo que el aplauso es combustible, necesario, pero no alimento. El alimento estaba hecho de otra materia: vínculos, tareas, pertenencia. Esa diferencia explica su capacidad para volver a lo esencial cuando la vida lo sacudió. La escuela formal dio lo que pudo, la escuela informal hizo lo demás. Gente mayor que canta de memoria, guitarras de 3 dueños, versos que viajan como herencia oral, sermones que enseñan economía del idioma. De allí salió su fraseo, directo, sin frases vacías, con afecto y pudor. De allí también su sentido del límite, decir lo suficiente para que el otro entienda y lo justo para que no duela de más. Ese equilibrio, poco común en la música popular, hizo de su repertorio un lugar seguro para oyentes de distintas edades. Salir del pueblo fue un acto de lealtad al talento, no de ruptura con el origen. Sabía, y lo ha contado en distintas ocasiones, que quedarse implicaba aceptar una sola forma de futuro. Salir, en cambio, era apostar por un abanico de tal vez que podían convertirse en si trabajaba con la misma disciplina que había aprendido. No partió con rabia, partió con una promesa: llevar Juliantla en la voz y volver cada que la vida lo pidiera. Ese pacto íntimo, trabajar lejos sin dejar de ser de ahí, organizó su biografía emocional. Y en esa despedida, casi siempre silenciosa y práctica, como se van los del campo, se sembró el tema que más tarde sería su tono: el amor como decisión, no como fogonazo. El niño de la loma, ya adolescente, entendió que querer es seguir, insistir, volver, afinar. Con ese aprendizaje en la maleta, tomó la ruta hacia la ciudad que reparte oportunidades y pruebas con la misma frialdad. Capital.
La ciencia de insistir, el oficio invisible y el mapa humano de la industria. La Ciudad de México no está diseñada para cuidar sensibilidades, está hecha para probarlas. Quien llega sin red aprende a conjugar 3 verbos con urgencia: ahorrar, aguantar, aprender. José Manuel durmió en cuartos que olían a todos los que habían pasado antes, conoció la aritmética del día a día, comida, transporte, renta, y ensayó el equilibrio entre sobrevivir y no soltar la guitarra. Esa aritmética, cruda y sin metáforas, separa vocaciones de caprichos. A él lo confirmó: si después de una semana dura todavía quieres cantar, lo tuyo no es ocurrencia. Las primeras puertas se abren lo justo para mirar adentro y se cierran lo suficiente para que no entres. Audicionar, dejar maquetas, anotar teléfonos en servilletas, volver a llamar sin perder la cortesía. Esa gimnasia cotidiana forja una mezcla de humildad y carácter que luego se oye en la voz. Aprendió a perder sin dramatizar y a ganar sin distraerse. La ciudad le ofreció, además, una lección de orden. Un calendario de ensayos dice tanto de un músico como su repertorio. Llegar a tiempo, afinar en silencio, respetar turnos, detalles que parecen menores y hacen carrera. Antes de ser Joan Sebastián en los pósters, fue pluma a sueldo y melodista en la sombra. Entregar letras a medida, ajustar acentos a voces ajenas, ceder temas porque conviene que circulen. El anonimato del taller es un laboratorio formidable. En ese oficio invisible desarrolló 2 habilidades raras: escribir rápido sin perder verdad y escuchar el instrumento que no está sonando. Esa escucha, lo que falta y no lo que sobra, es la que más tarde dará a sus arreglos ese aire de exactitud afectiva. La cabina de radio fue otro salón de clase. Descubrió que un programador con sensibilidad puede cambiar de vida a una canción, y que una entrevista bien llevada hace por un artista lo que 10 comerciales no consiguen. Aprendió a decir en 3 minutos lo que importa, a cantar un fragmento que deje ganas y a agradecer con naturalidad. Ese saber estar no es adorno, es herramienta de supervivencia en un ecosistema que premia la claridad y castiga la dispersión. En los estudios, los ingenieros y arreglistas de oficio le dieron lecciones sin regaño. Micrófonos que te perdonan o te exhiben, salas que colorean la voz, mezclas que colocan el alma adelante o la esconden atrás. Aprendió a respirar donde la frase lo pide y no donde el pulmón se rinde, a dibujar la S para que no pinche, a sostener finales sin demostrar, a salir de nota larga con decoro. La suma de esos microdetalles, imperceptibles al oyente casual, construye la sensación de que suena bonito sin que nadie sepa decir por qué. Y, entre sesiones y cabinas, llegó la pregunta del nombre. No todos los artistas necesitan otro, él sí. Joan abría fonéticamente y evocaba una modernidad sin desarraigo. Sebastián anclaba en lo familiar y resonaba íntimo. La combinación tenía cadencia y memoria. Firmar así no fue un gesto caprichoso, fue la decisión de construir una marca que pudiera vivir en un cartel de Palenque, en una contraportada y en la voz de un presentador sin perder identidad. A partir de ahí, el muchacho de la sierra empezó a ser, también, un nombre que el público podía pronunciar para pedir una canción. Poco a poco, la capital dejó de ser un muro y se volvió un tablero donde cada casilla, un locutor, un promotor, un músico, un fotógrafo, importaba. No compró atajos, construyó puentes. Quien lo vio en esa etapa lo recuerda discreto, atento, con libreta en la bolsa y una idea lista por si la fortuna abría un resquicio. Así se forja una carrera que luego parece natural, en horas sin foto. Joan Sebastián, firma, sonido y la tarjeta de presentación llamada canción. Nacer artísticamente es, por dentro, un reordenamiento, las mismas manos, otra intención. La misma voz, otro mandato. Con el nombre elegido y las primeras sesiones completas, Joan Sebastián empezó a proponer un sonido que no pedía permiso a los puristas ni renunciaba a su cuna. El molde fue sencillo de explicar y difícil de ejecutar: melodías francas, letras que parecen conversación, arreglos que tienden un puente entre la cuerda elegante y la trompeta con raíz, y una producción que pone la voz adelante para que la emoción no se pierda en orquesta. Las letras, desde el inicio, evitaron 2 extremos, el lugar común y el rebuscamiento. Cuando declara amor lo hace con frases que cualquiera podría decir, sin embargo, nadie había puesto así. Cuando nombra el dolor, lo muerde sin enseñar los dientes. Ese pulso, delicadeza con carácter,
convirtió a las canciones en herramientas de vida, sirven para pedir perdón, para insistir, para despedirse con dignidad. De allí su condición de útiles, por eso se quedan. En el plano musical, Joan favoreció las tesituras que permiten al público cantar con él. No busca escaladas heroicas que impresionan a concurso, busca rutas melódicas que la gente recuerda sin esfuerzo. Ese diseño, lejos de ser una concesión, es una ética, poner la canción al servicio del oyente y no al de lucimiento. Los arreglos acompañan ese propósito. Las secciones de metales entran para subrayar, no para competir. Las guitarras arpegiadas tejen un piso que sostiene sin distraer. La percusión conserva pulso de tierra aunque la mezcla sea limpia. La ingeniería del sonido, ese arte que pocos aplauden y todos agradecen, se cuidó con obsesión. Una reverb que acaricia, un eco que sugiere distancia emocional, una ecualización que quita lo áspero sin borrar el color de la voz. Nada de modas que envejecen al año, sí de decisiones que resisten. Ese oído a largo plazo explica por qué sus discos no huelen a época en sentido peyorativo, suenan a canción bien hecha, y eso no caduca. El repertorio inicial empezó a circular con una cualidad rara, valía en puestos de casete de mercado y en vitrinas de tienda formal. Esa transversalidad social no se decreta, se gana con verdad. Mientras tanto, los palenques y ferias pedían su presencia. Era hora de validar en vivo lo conseguido en estudio. Y ahí apareció el rasgo que de verdad lo haría único, convertir su biografía ecuestre en lenguaje escénico. Antes de montar el primer show con caballo, hubo meses de ajuste, ensayar entradas, domesticar ruidos, entender dónde se asusta un animal con cohete y dónde se calma, diseñar salidas que no rompan el clima de la canción. Ese trabajo, nada glamoroso, todo minucioso, dio como resultado una experiencia que el público reconoció como propia. No iba a haber un truco, iba a presenciar una extensión de la vida del artista. Con el nombre sellado, el sonido afinado y el primer esqueleto de espectáculo, Joan dejó de pedir lugar y empezó a dar forma a un espacio estético que nadie más ocupaba. En ese punto, la carrera dejó de depender del sí de terceros y comenzó a responder a una lógica interna: escribir, producir, montar, probar, ajustar. Esa autonomía práctica, de taller y plaza, se volvería su fortaleza cuando la vida exigiera pausas y regresos. Jaripeo, lenguaje, ritual y diseño de una experiencia irrepetible. El jaripeo no fue para Joan un escenario alterno, fue su lengua madre convertida en espectáculo. Transformar el ruedo en teatro tiene desafíos que un foro convencional desconoce: polvo que se mete en todo, clima caprichoso, sonido que rebota, público ubicado en redondo. Convertir esas variables en aliados requería más que audacia, pedía método. Y el método llegó de la mano de un equipo técnico y humano que aprendió a sincronizar reloj, rienda y partitura. Cada función era una coreografía de precisión. Veterinarios y caballerangos revisan pulsos y cascos. Areneros acondicionan suelo para que no haya trampas. Ingenieros de audio colocan micrófonos cuidando distancias de retroalimentación. Iluminadores dibujan caminos para entradas y salidas. Stage managers marcan tiempos y contingencias. Nada de eso se ve cuando todo sale bien, pero sin eso nada sale. Esa ingeniería de fondo convirtió el jaripeo de Joan en una experiencia segura sin perder la sensación de riesgo que el público espera. La dramaturgia del show respetaba una lógica emocional. Oberturas que muestran al jinete en su elemento para fundir al hombre con el escenario. Primeras canciones de alta identificación para que el público entre sin resistencia. Centro del espectáculo con baladas que piden escucha y no grito. Tramo final de celebración que devuelve al ruedo su espíritu de fiesta. Entre actos, saludos que no son cliché. Nombrar al pueblo, reconocer a los viejos amigos, dedicar un tema a quien está en silla de ruedas. Gesto sencillo, efecto profundo. El público comprende que no está frente a una postal sino dentro de una comunidad. La relación con el caballo imponía una ética. No hay espectáculo sin cuidado, no hay cuidado sin conocimiento. Joan sabía leer señales: una oreja que distrae, una mirada que inquieta, un trote que acusa cansancio. Ajustar setlists para no saturar, bajar decibeles cuando el animal lo pide, evitar pirotecnia en momentos críticos. Esas decisiones, que tal vez pasen inadvertidas para la mayoría, sostienen la dignidad del espectáculo y la integridad del compañero de escena. Por eso, en sus shows, el caballo no fue utilería,
fue personaje. En términos musicales, el jaripeo permitió una paleta más amplia. El mariachi brilla cuando la plaza canta al unísono, la banda hace cuerpo cuando el público quiere celebrar, la sección de cuerdas acerca el corazón cuando llega la confesión. La alternancia de colores mantiene alerta al oyente, evita la fatiga sonora y, sobre todo, hace justicia al catálogo. No todas las canciones piden el mismo traje. Ese oído para vestir cada tema es uno de los secretos de su permanencia en vivo. La seguridad, tantas veces ignorada en crónicas románticas del espectáculo de pueblo, fue un capítulo aparte. Accesos controlados para evitar avalanchas, vallas que permiten cercanía sin caos, rutas de evacuación si el clima decide arruinar, coordinación con autoridades locales, protocolos para fans que insisten en abrazar a su ídolo a medio galope. Sin esa red, el jaripeo se vuelve azar, con ella, se vuelve rito. Joan entendía que el mejor homenaje al pueblo que lo hizo es cuidarlo mientras celebra. Y, quizá lo más importante, el jaripeo hizo de cada noche una historia. Los que asistieron no cuentan fui a un concierto. Cuentan vi entrar a Joan a caballo, me cantó esa que es mía, lloró un señor a mi lado, mi hija se aprendió el coro, el caballo saludó. Esa narración, que mezcla detalle mínimo con emoción grande, es la materia con la que se fabrican los mitos. Allí, en esa suma de anécdotas verdaderas, empezó a gestarse el personaje que el país adoptó como propio. El cancionero por dentro, arquitectura de un clásico popular. Cuando se habla del secreto de Joan Sebastian se suele mirar al sombrero, al caballo o al jaripeo, rara vez se desarma su cancionero como si fuera una máquina precisa. La verdad es que sus piezas funcionan con una ingeniería emocional deliberada, estribillos de contorno melódico mime a Isabel, versos que encadenan imágenes sencillas con carga simbólica y, sobre todo, una dosificación de intensidad que evita el grito fácil. En Secreto de Amor, por ejemplo, el yo lírico no acusa ni suplica en exceso, confiesa. Esa colocación de la voz narrativa, más confesional que épica, provoca identificación inmediata, porque no exige al oyente cambiar de piel, le presta palabras para su propia historia. Técnicamente, la canción descansa en una progresión armónica clásica que concede reposo en la tónica justo cuando la letra admite lo que no sabe decir mirando de frente. Ese empate de armonía y sentido es parte de su durabilidad. Tatuajes ofrece otra clave de su método, metáfora única, contundente y sostenida. No es una lluvia de imágenes, es una sola imagen llevada a sus últimas consecuencias, el amor como marca que no se borra. La melodía asciende con cautela, como si la voz tanteara la cicatriz, y el arreglo la abraza con cuerdas que no invaden. Hay un principio aquí, Joan rehuye la orquestación que presume, prefiere la que cobija. Por eso sus baladas resisten el paso del tiempo en versiones acústicas, con mariachi o con banda, la columna vertebral es la misma, una melodía caminable por cualquiera. Eso y más, en cambio, permite observar su pericia para escribir promesas sin grandilocuencia. Se compromete a darte lo que pidas, sí, pero lo ancla en realidades de casa, pan, techo, ternura, compañía. La producción escoge un color levemente más cálido, con guitarras que se adelantan y una percusión que no empuja, solo sostiene, como quien ofrece un abrazo largo. Este gesto arreglístico, dejar que la canción respire, es menos evidente que un solo espectacular, pero más eficaz a la hora de construir clásicos. No hay que olvidar Juliantla, su pieza alfabeto. Allí el compositor fija coordenadas afectivas y geográficas y las pone en circulación hasta volverlas emblema. La música popular vive de lugares que son, a la vez, sitio real y patria sentimental. Juliantla es ambas cosas. La canción no pretende explicar, presenta. Y su fuerza proviene justamente de esa modestia. Un lugar nombrado con amor suficiente se vuelve hogar para quien nunca ha ido. La estructura rítmica, además, admite palmas, pasito y coreo espontáneo. Otro rasgo que Joan cuidó, escribir para la escucha y para el cuerpo. Si se revisan sus discos, aparece un patrón de economía expresiva. Evita puentes melódicos innecesarios, no recarga con modulaciones caprichosas, no persigue agudos heroicos si la emoción pide contención. Esa ética de la medida no depende de limitaciones vocales, que no tuvo, sino de una convicción estética. La balada ranchera, como el bolero, se arruina cuando confunde intensidad con exageración.
Joan supo bordear la emoción alta sin romper la tela, y eso explica que su repertorio cruce generaciones sin fatiga. Finalmente, hay que reconocer su oído para el gancho inicial. Muchas de sus canciones abren con una frase musical que podría silbar un niño, 2 compases que bastan para que el público diga esa. La identificación temprana no es un accidente, es diseño. Y ese diseño, repetido con variaciones, dio al cancionero un aire de familia. Se reconocen entre sí sin repetirse. Ese equilibrio, coherencia sin monotonía, es la señal de que había detrás un autor con brújula, no un improvisador de ocurrencias. Industria y oficio, televisoras, palenques, editoras, negociación y método. Convertirse en fenómeno no es solo escribir canciones memorables, es entender la industria como un sistema de engranes. Joan Sebastián aprendió pronto que el promotor local, ese hombre que conoce a los comisariados ejidales y a los dueños de la feria, vale tanto como un alto ejecutivo discográfico, que la jefa de prensa de una televisora puede abrirte un domingo que te ve medio país, y que el ingeniero de monitores puede arruinarte una noche si no se siente parte del equipo. Por eso construyó un círculo de trabajo con lealtad. Trató solo de cantar, se trató de contar bien quién era. Las entrevistas en horario familiar requerían un Joan que articulara sin perder calidez, que evitara trampas de nota roja, que agradeciera sin sobreactuar. Ese saber estar mediático fue parte del mismo método que le funcionaba en el jaripeo: respeto por el público, claridad y ritmo. Como productor, entendió que un especial bien hecho deja huella de meses, mientras que una gira mal comunicada se olvida en semanas. En lo discográfico, su relación con arreglistas y productores reflejó un liderazgo participativo. Llegaba al estudio con canciones armadas y dejaba que los músicos propusieran texturas. Sin embargo, defendía 3 no negociables: la voz al frente, la letra inteligible y el tempo más lento de lo que aconseja la ansiedad. Esa lucha contra la prisa del mercado fue su pequeña rebeldía. A la larga, ganó. Sus discos no envejecieron al ritmo de las modas porque no se dejaron dictar por ellas. El terreno de editoras y derechos de autor fue, para él, más que una formalidad, era la casa de su futuro. Registró, ordenó catálogos, negoció porcentajes con cabeza fría y cuidó sincronizaciones para cine y televisión con criterio de marca. Ese celo explica por qué su obra no se diluyó en compilaciones oportunistas y por qué sus duetos, cuando ocurrieron, tuvieron lógica artística además de lógica comercial. Pocos artistas populares entienden que su canción es patrimonio que debe administrarse. Joan perteneció a esa minoría. En palenques y ferias, su negociación no se redujo a tarifa. Preguntaba por la acústica del recinto, por el protocolo de seguridad, por la ruta de emergencia y por la logística de acceso del público. Exigía lo indispensable para que la experiencia valiera el boleto sin convertir el contrato en una lista de caprichos. Esa combinación de firmeza y practicidad lo hizo querido por empresarios serios. Sabían que el nombre Joan Sebastián significaba taquilla, pero también espectáculos sin sobresaltos técnicos. Por último, su relación con equipos técnicos y músicos fue de un paternalismo profesional que funcionaba en positivo: pagaba a tiempo, reconocía horas extra, asumía cuando la gira se complicaba y, sobre todo, protegía al conjunto de la intemperie del chisme. Si había que corregir, corregía en el ensayo, no frente al público. Ese código, tan simple como infrecuente, sostuvo un clima de trabajo que, a la larga, se oye: cuando un grupo se siente cuidado, toca mejor. Casa, amores, paternidades, el hogar como escenario silencioso. El relato público de Joan Sebastián suele detenerse en la bohemia y el jaripeo. Sin embargo, su casa, las distintas casas que fue habitando, fue un escenario silencioso de igual importancia. Allí no se improvisaba, había horarios para comer, gratitud a la cocina, rituales para celebrar y para despedir. Sus amistades cercanas cuentan que era un anfitrión que no confundía generosidad con derroche: mesa larga, conversación atenta, canciones a demanda cuando el espíritu lo pedía, pero también silencio cómodo, ese que solo existe entre los que se conocen bien. En el terreno sentimental, la vida le dio amores intensos, rupturas que dolieron y reencuentros que no siempre fueron posibles. Su relación con Maribel Guardia pertenece a la memoria colectiva: belleza, carisma y un hijo que heredó escenario. Con Teresa Figueroa y Alina Espino construyó capítulos distintos de familia. En cada caso,
la prensa se asomó y quiso más de lo que la intimidad estaba dispuesta a dar. Joan respondía con una fórmula que no varió: hablar lo justo, agradecer, no alimentar el morbo. No era indiferencia, era cuidado. La paternidad, para él, fue una responsabilidad orgánica, no un discurso. Acompañar ensayos de sus hijos, escuchar maquetas, visitar escuelas cuando podía, ajustar tiempos de gira para estar en lo esencial. En charlas privadas solía repetir una idea que luego se oye en sus letras: el amor se ve en la agenda. Esa convicción chocó, como en cualquier familia de alta exposición, con los reclamos de tiempo y atención. Sin embargo, quienes lo conocen dan fe de un hombre que, en su oficio, buscó devolver a la casa lo que la carretera le quitaba. En la administración de la privacidad, el hogar fue frontera clara. Fotografías familiares con sentido, sí; invasión de cámaras a la hora de comer, no. Esa delimitación provocó, inevitablemente, que se poblaran los huecos de rumor. De allí nacen tantas versiones sobre carácter, enojos, celos y reconciliaciones. La narrativa responsable reconoce la existencia del ruido, pero decide no convertirlo en guión, y se concentra en lo comprobable. Una casa donde el afecto y la disciplina convivían, donde el éxito no autorizaba faltas de respeto, donde el trabajo tenía lugar, pero el descanso también. Su relación con los animales, caballos, perros, merece una mención aparte. No había en ella exhibicionismo. Era trato diario: revisar herrajes, mirar ojos, agradecer al final de la jornada. Ese vínculo dice tanto de su temple como cualquier entrevista: el que sabe convivir con un ser vivo distinto entiende paciencia, límites y confianza. No es casual que muchas decisiones artísticas se le ocurrieran a caballo. La mente se acomoda de otra forma cuando el cuerpo sigue un ritmo noble. Finalmente, es imposible hablar de su casa sin hablar de su cocina. Puede parecer menor, pero allí está una pedagogía entera: agradecer a quien prepara, sentarse juntos, servirse después del mayor, repetir si el anfitrión insiste, brindar por la salud sin importar si la bebida es agua fresca. Ese repertorio de cortesías, tan en riesgo en la vida acelerada del espectáculo, se mantuvo en su entorno y operó como recordatorio: la fama no cambia los modales, los exhibe. Farándula, versiones y morbo, como se fabrica un relato peligroso. Lo que nunca contaron sobre Joan Sebastián es un archivo inmenso donde conviven testimonios, recortes de prensa, memorias interesadas y silencios estratégicos. Hay relatos de fiestas privadas con listas de invitados que atraviesan la política y el espectáculo, notas sobre amistades con personajes polémicos, insinuaciones sobre excesos y desenfrenos que pintan al ídolo como un hombre al borde. Presentar todo eso como verdad cerrada sería irresponsable, desconocer que existió como rumor, ingenuo. La tarea de un documental serio es mostrar el mecanismo: quién dijo qué, cuándo, dónde, con qué prueba y cuál fue la respuesta. Parte de esas versiones nunca llegó a sede judicial, otra parte se disolvió en declaraciones cruzadas. Algunas se toparon con desmentidos firmes. Hubo, sí, contextos geográficos y sociales donde la cercanía entre espectáculo, poder local y economía informal era inevitable. En esos escenarios, una comida puede interpretarse como alianza, una foto como complicidad, un saludo como pacto. El relato de farándula no se preocupa por matices, el documental debe obsesionarse con ellos. También hubo testimonios de colaboradores que contaron camerinos y rituales, con afirmaciones contradictorias entre sí. Unos pintan capricho, otros, disciplina. Unos hablan de carácter difícil, otros, de generosidad sin focos. Ese choque de visiones, lejos de invalidar el conjunto, revela lo único indiscutible: Joan era un hombre de exigencias altas y afectos hondos. Y esa mezcla incomoda a quien confunde cercanía con permiso o profesionalismo con frialdad. ¿Por qué prenden estos relatos? Porque completan un arquetipo: el poeta del pueblo que en la noche cruza límites. El morbo necesita figuras luminosas para ensuciarlas, así se alimenta. Pero hay otra razón: el país aprendió a desconfiar de todo y de todos, y a veces la sospecha sustituye la evidencia. El resultado es un rumor estable que se recicla con cada aniversario, con cada foto vieja, con cada live de alguien que busca foco. La respuesta de Joan fue, casi siempre, el silencio. En ocasiones específicas habló, negó, exigió respeto.
pero su norma fue no disputar la plaza del chisme. Eligió cantar, seguir, presentarse. Esa elección tiene costo. El que no contesta deja espacio para que otros cuenten por él. También tiene virtud. El que no se enreda con la espuma de la semana preserva la fuerza del río. Los años dirán qué queda. Por lo pronto, su repertorio le gana, por goleada, a su rumorología. Termina este capítulo con una precisión. Hay historias que merecen investigación seria y, si hay víctimas, reparación y justicia. Este documental no relativiza eso. Solo asienta que, en el caso de Johann Sebastian, lo publicado fue variopinto, con grados de verificación muy distintos, y que ninguna sentencia lo condenó por aquello que ciertos titulares presentaron como hecho. Entre la negación ingenua y la acusación temeraria, elegimos el examen riguroso. 2 golpes al corazón, Trigo y Juan Sebastián, Duel Cero y Reconfiguración. Hay acontecimientos que reorganizan una biografía entera. La muerte de Trigo Figueroa, en 2006, fue uno de esos puntos de inflexión. Venía de un concierto, de una celebración que mezclaba jaripeo y música, cuando la noche cambió de nombre. La versión más difundida habló de un altercado con asistentes en el perímetro del evento y de disparos que, entre confusión y tumulto, hirieron a su hijo. Lo llevaron de urgencia al hospital, el tiempo no alcanzó. En el lenguaje público, a estos hechos se les dice tragedia. En el lenguaje privado, se nombran con silencio y brazos. La primera reacción de Johann fue la que cabe en su código. Sostener a la familia, pedir serenidad, agradecer a quienes acompañaban y pedir, con voz sin alarido, que el país aprendiera a decir no a la violencia. En conferencias breves y respetuosas, la figura del espectáculo se volvió padre en carne viva. A partir de entonces, sus escenarios, cargaron una sombra nueva. No era teatral, era presencia. El público lo percibía. El hombre que cantaba amor y pérdida ahora cantaba con una ausencia que no cabía en palabras. Hubo ajustes inevitables. El equipo reforzó protocolos, la logística afinó accesos, se cuidaron recorridos. Pero el cuidado técnico no podía cubrir lo esencial. Hay una silla vacía que no se sustituye con nada. Quienes trabajaron con él cuentan que, en los meses siguientes, su trato se volvió aún más consciente. Abrazos más largos, instrucciones más claras, pausas más frecuentes. No era fragilidad, era humanidad que sabe que todo puede quebrarse en un segundo. 4 años después, 2010 añadió un golpe que parecía imposible de imaginar. En Cuernavaca, Juan Sebastián Figueroa fue asesinado a la salida de un establecimiento nocturno. Otra vez la madrugada, otra vez disparos, otra vez la noticia que se esparce como un temblor. La investigación oficial siguió sus cauces, la emoción pública siguió su propio ritmo, incredulidad, rabia, pena. Para Johann, aquel segundo golpe no fue suma, fue cataclismo. Los cercanos coinciden en que, desde ese día, el centro se movió. Nada externo, premios, homenajes, taquillas, podía devolverle el eje que 2 ausencias habían arrancado. La respuesta pública fue sobria. Apareció cuando debía, agradeció condolencias, pidió justicia sin convertir la tragedia en espectáculo y protegió a los suyos de micrófonos que confunden cobertura con intromisión. La respuesta íntima queda, como debe, en la casa. Lo que sí puede contarse es el efecto artístico. Sus conciertos añadieron una capa de plegaria. No cambió el repertorio en bloque, pero cambió el tono con que lo servía. Hay registros audiovisuales en los que el público parece, literalmente, sostenerlo con coro. Esa comunidad, tanto tiempo invocada, se volvió red. A nivel logístico, se cerraron filas. Seguridad reforzada, rutas discretas, decisiones que privilegian calma sobre protocolo. A nivel simbólico, se intensificó el ritual del recuerdo. Dedicaciones en voz baja, miradas al cielo, manos al pecho cuando un verso lo pedía. Esos gestos, mínimos y hondos, permitían a los asistentes ser parte del duelo sin violarlo. La música popular, cuando es verdadera, siempre ha sido liturgia laica. Con Johann, en esos años, lo fue con dignidad. El país miró con pena y, en muchos casos, con respeto. Los opinadores de oficio se guardaron, esta vez, de hacer del dolor tinta. Los fans, los que venían de lejos con sus hijos,
Acudieron precisamente porque sabían que no iban a un concierto cualquiera, iban a acompañar. Y esa compañía, rara entre desconocidos, deja una enseñanza. El espectáculo puede ser, todavía, un acto de comunidad que consuela. Enfermedad, tratamientos, regresos, el cuerpo como campo de batalla y de gracia. La noticia de su enfermedad no cayó de golpe, fue filtrándose en comunicados, en cancelaciones puntuales, en regresos que sabían a milagro. La palabra cáncer apareció y, con ella, una serie de protocolos médicos que cambiaron su rutina entera. Hospitales, clínicas, tratamientos que agotan, días buenos y días malos, esa es la geometría de un paciente, también de una estrella. Joan eligió contarlo sin exhibicionismo, lo suficiente para tranquilizar, lo justo para no convertir su expediente en novela. El cuerpo del artista, acostumbrado a rutinas de escenario, tuvo que aprender otro vocabulario, horarios de medicación, restricciones alimenticias, reposos obligatorios. La voz, esa herramienta de vida, le pidió prudencia. Los ensayos se acortaron. Las pruebas de sonido se volvieron más meticulosas, los repertorios, modestamente más breves. Y, sin embargo, cuando había función, la energía acudía. Quienes lo vieron en ese tramo hablan de un hombre que no negoció con la queja. Si había que cantar menos, se cantaba mejor, si había que ajustar una tonalidad, se ajustaba con elegancia. La relación con el caballo también se replanteó. Hubo fechas en que la entrada ecuestre se mantuvo, con tiempos más cortos y recorridos más seguros. Hubo otras en que el animal se quedó en el campamento y el jinete eligió ser solo cantante. En ninguna de esas decisiones hubo traición al público, hubo honestidad. El que sabe de ruedos entiende que el riesgo inútil es irresponsable. Joan respetó ese límite. Y el público, que no es tonto, lo agradeció, aplaudió la presencia, no la acrobacia. La fe, cada quien con su mapa, se volvió compañía. No lo exhibió como banderín, lo vivió como refugio. Misales discretos, visitas breves a templos, conversaciones lentas con amigos que comparten credos y dudas. La enfermedad, más que una enemiga, se convirtió en maestra de prioridades. Lo urgente dejó de ser urgente, lo importante se volvió evidente, estar con los suyos, escribir cuando el ánimo lo permitía, escuchar la bulla del rancho, oler la tierra después de la lluvia. No faltaron los que, desde la distancia, dictaron calendarios de retiro. Él, que tanto entendía de tiempos, supo administrar su despedida sin declararla. No hubo gira del adiós con merchandising de lágrima, hubo apariciones que hoy agradecemos como regalos. Cada escena de esos meses, una canción entera, una sonrisa franca, una despedida con sombrero, ocupa ya el archivo de lo entrañable. Y entonces llegó el tramo en que el cuerpo pide lo que pide, silencio, menos visitas, respiración sin cámaras. La estrella entendió que el hombre debía guardar reposo. Los comunicados hablaron, el país entendió, el rumor se aquietó. Esa penumbra previa al final, tan respetable cuando se concede, permitió que el arte hiciera lo que sabe, preparar despedidas. La última noche, cronología, comunicados, luto y homenajes. El día de su muerte quedó marcado con tinta indeleble en la memoria popular, 13 de julio de 2015. La noticia no apareció como trueno aislado, venía precedida por semanas de preocupación y por un silencio que anunciaba que el cuerpo estaba librando su batalla más seria. Cuando se confirmó su fallecimiento, primero en círculos cercanos y luego en los grandes medios, el país detuvo su rutina. Las redacciones hicieron lo que pueden hacer cuando las palabras duelen, buscaron imágenes, llamaron a colegas, armaron especiales con prisa y cariño. La versión oficial habló de complicaciones derivadas de su enfermedad oncológica. No hicieron falta detalles escabrosos, la historia estaba ya contada con dignidad. Lo esencial era otra cosa. Como despedir a un hombre al que tantos consideraban parte de su casa. En Guerrero, en Morelos y en la Ciudad de México se organizaron homenajes que mezclaron protocolo y espontaneidad. Las plazas donde cantó se volvieron sitios de peregrinación, los templos de sus rutas personales abrieron puertas para plegarias, las radios saturaron el aire con su música y, por unas horas, el país respiró al mismo compás. La capilla ardiente, en espacios que su familia y las autoridades culturales determinaron, recibió flores, sombreros, cartas con caligrafía de escuela,
retratos hechos a lápiz. Llegaron colegas de todos los géneros, banda, mariachi, pop, balada. Llegó gente que nunca había ido a un concierto suyo, pero había bailado Secreto de Amor en una boda. Llegaron niños con el nombre Juliantla aprendido de memoria. Ese mosaico de duelo dice más que cualquier tesis. John Sebastian no fue tribu, fue puente. La cobertura mediática, salvo excepciones previsibles, se mantuvo respetuosa. Hubo cámaras donde debía haber cámaras y distancia donde debía haber distancia. La familia, con la entereza que se pide y no siempre es posible, ofreció las palabras que el país necesitaba: agradecimiento, amor, petición de privacidad. Los periodistas, muchos de ellos formados escuchando sus canciones en cabinas de provincia, hicieron el trabajo con una mezcla de profesionalismo y pena que se notaba en la voz. Luego vino el tramo íntimo, los traslados, los ritos familiares, las despedidas que no se televisan. Y, a partir de allí, la instalación de una ausencia pública que se hace presente todos los días cuando suenan sus canciones en una abarrotera, en una ruta de camión, en un taller que pone la radio a las 8. El duelo cultural de un país no termina con un homenaje, se convierte en hábito, recordar cantando. En paralelo, aparecieron las primeras polémicas de cualquier despedida: qué canción tocar, qué orden, qué discursos, qué protocolo. Se resolvieron como se resuelven estas cosas, combinando criterio familiar con sugerencias de quienes sabían de su trayectoria. La última palabra la tuvo, como debe, la casa. El resto, el de afuera, fue a acompañar con altura. Y así, con un país entero en clave menor, se despidió al poeta del pueblo. Testamento, bienes, derechos, administrar un nombre que ya es de todos. La muerte de una figura de esta talla abre siempre preguntas pragmáticas. ¿Cómo se organiza el legado? ¿Quién administra el catálogo? ¿Qué destino toman las propiedades? ¿Cómo se reparte el uso de la imagen? En los meses y años posteriores surgieron versiones, documentos, aclaraciones y no pocas especulaciones. Es natural, el patrimonio de un compositor-intérprete incluye no solo ladrillos y hectáreas, sino derechos editoriales, fonogramas, sincronizaciones, marcas y un capital simbólico que debe cuidarse con lupa. Hay que subrayar una obviedad que a veces se olvida: cada proceso tiene tiempos, tribunales y reservas. Lo responsable es reconocer que existieron trámites, que hubo acuerdos y desacuerdos, que las familias, más en casos de alta exposición, se someten a escrutinios que la mayoría de los mortales no enfrenta. Lo esencial, para el interés público, es que el catálogo quede protegido, que los herederos legales gestionen con criterio y que la marca no se trivialice en licencias oportunistas. En la práctica, su música siguió generando valor: reproducciones en plataformas, ventas de catálogos físicos que volvieron a rotar, sincronizaciones en series y películas, y homenajes. La tarea de cuidar que la explotación sea digna, que el nombre no se banalice y que la imagen conserve el espesor que se ganó en vida. Otro capítulo es el del control de archivos, masters, multipistas, tomas alternas, videogramas de conciertos, fotografías inéditas. Allí se juega una parte de la memoria futura. Editar con criterio, no saturar, no prometer material nuevo cuando se trata de descartes, restaurar con pericia, es una forma de respeto. Un legado mal editado empobrece al artista, uno bien curado lo prolonga. Finalmente, está la dimensión comunitaria del legado: museos, casas memoria, festivales con su nombre, becas para jóvenes compositores. El mejor homenaje no es el mármol, es el impulso a nuevas voces que, con otros modales, buscan lo mismo: decir la verdad del corazón sin mentirle al oído. Si su legado se traduce en oportunidades para los que vienen de pueblos con menos mapas, habrá honrado al niño de Juliantla que salió un día con una guitarra y una promesa. Legado, semántica del amor y cierre, lo que queda cuando todo se apaga. Queda, ante todo, una gramática sentimental que millones reconocen como propia. Las palabras secreto, tatuajes, eso y más, Juliantla no son títulos, son atajos de memoria. Queda un modo de decir te amo sin gritarlo, de pedir perdón sin humillarse, de sostener el deseo sin disfrazarlo de bravata. En un tiempo que confundió estridencia con hondura, Joan colocó su obra en el territorio de lo perdurable, lo que se canta en voz baja cuando se necesita valor. Queda un modo de producción que apostó por la claridad, letras legibles, voces al frente,
arreglos con aire, ritmos que invitan a caminar y abrazar. Eso, dicho así, parece una receta básica. Ejecutarlo durante décadas es una hazaña. La constancia de su estética generó un aire de familia que se reconoce en 3 compases. A veces, en la música popular, la identidad vale más que la innovación esporádica. Joan eligió identidad y ganó permanencia. Queda, también, un espectáculo que elevó el jaripeo sin domesticarlo. Llevar el ruedo a la categoría de rito escénico, sin perder la esencia de fiesta de pueblo, fue su invención más visible. Allí se unieron generaciones que no comparten redes pero sí comparten canciones. Allí un niño miró un caballo que saludaba y un abuelo recordó una serenata vieja. Esa comunión, tan difícil en tiempos fragmentados, es parte de su legado. Quedan, por supuesto, las sombras, rumores que la historia sabrá ordenar, pérdidas que no cicatrizan, una biografía con más noches duras que las que el póster admite. La cultura popular no oculta sus contradicciones, las integra. El mito no es santidad, es mezcla. Y en esa mezcla, Joan representa con exactitud a un país que canta mientras trabaja, que celebra mientras llora, que sospecha mientras ama. Queda, finalmente, una promesa cumplida. El niño de la loma no le falló al auditorio que buscaba palabras para decir lo que siente. Las encontró y las compartió. Dejó oficio, dejó método, dejó canciones que se cantarán cuando muchos de nosotros no estemos. Eso es, al final, la victoria de un artista, sobrevivir en la voz de otros. Si esta mirada amplia, con luces y sombras, te dio nuevas claves para entender a Joan Sebastian y te acompañó con respeto por su vida y su obra, te invito a suscribirte al canal. Aquí honramos la música contando completa la historia de quienes la hicieron, para que sus canciones sigan encontrando casa en nuestras voces.